Señal directa. La situación jurídica, entender el proceso que tienen que seguir estas 40 personas que se encuentran privadas de su libertad. Pues saludamos con muchísimo gusto vía Zoom al doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Es un gusto tenerlo aquí en nuestro espacio, profesor. Bienvenido. A la orden, con mucho gusto. Muchas gracias. Me gustaría que, por favor, nos platicara cuál es el proceso actual que tienen los detenidos. ¿A todos siguen el mismo proceso o cada uno es distinto, estas 40 personas detenidas? Bueno, en mi opinión, debe de haber una individualización en relación al proceso que deben de tener. No es muy común que en un evento se procese a 40 personas. De hecho, Ceci, es, digamos, como una especie ya en México, una muy mala costumbre, digamos, un tipo de tradición que en este tipo de manifestaciones prácticamente han hecho en los últimos años, hay que decirlo, por culpa de autoridades blandengues, coloquialmente hablando, pues ellos hacen y deshacen sin consecuencia alguna y reina la impunidad. Ese es el tema. Hoy que se cuenta con 40 procesados, con 40 imputados, ahora sí tiene que haber una individualización, en mi opinión. Esto es que cada persona se haga responsable de lo que hizo, de los delitos que se cometieron. Efectivamente, estuve tomando nota, ya había hecho una investigación previa y sí están en problemas estas personas, ya que se cometieron al menos los delitos de daño a las cosas, que está tipificada en el Código Penal de Jalisco, daño a monumentos históricos, delitos que están contemplados en el Código Penal Federal. Evidentemente hubo resistencia a la autoridad y también, bueno, agresiones a la misma. Vale la pena destacar que también debe de hacer un análisis para ser justos, para tratar el tema en la justa dimensión, Ceci, si hubo excesos por parte de la autoridad, ¿no? También los imputados en este momento tendrán su derecho de tener la voz, pero bueno, en mi opinión sí están en problemas. Vale la pena destacar, Ceci, que en este país está garantizado constitucionalmente hablando la libertad de las ideas, la libertad de creencias, la libertad de asociación, de reunión, de manifestación, pero eso sí, el cometer actos de vandalismo que ocurren regularmente en este tipo de eventos, dañar el patrimonio histórico de un estado, pues eso ya no es manifestación, no son derechos constitucionales que se ejercen, sino que se están llevando a la práctica delitos y que, en mi opinión, pues tienen que ser sancionados conforme a derecho. La práctica en las últimas décadas nos han dicho que hagan lo que quieran y que no haya consecuencias. Maestro, buenas tardes, gusto en saludarle. Maestro, igualmente. Gracias, maestro. ¿Hay antecedentes o esta sería la primera vez que se procesa a personas que hacen vandalismo en el primer cuadro de la ciudad tras una manifestación? Pues creo que nos tendríamos que remontar al siglo pasado, en el 68, donde hubo una fuerte represión por parte del gobierno en contra de los estudiantes de Tlatelolco, y que después de esta fecha como que el gobierno de todas las demás administraciones que vinieron en cascada hasta nuestra fecha, en mi opinión, bajó la guardia en este tipo de manifestaciones y se hacía lo que quisieran por parte de ellos, sin consecuencias, y comenzaron a verse a través de los años, después de esta fecha del 68, que iba subiendo el volumen, el tono de los gritos, a los empujones, a los golpes, a intentar quemar a los policías con sprays, a apedrearlos.
a destrozar, digo, voy enumerando cómo creo que fue subiendo el tono hasta llegar a vandalismo, a daño a las cosas y cuestiones de carácter penal que no se castigaban, pero que en mi opinión, pues había impunidad porque sí se cometían delitos, hasta saqueos, hasta robos en algunos de los casos, y creo que lo que imperaba era la impunidad. Y creo que sí, hoy, después de lo que ha sucedido, pues yo no recuerdo haber visto algo parecido, y menos en contra de este volumen de personas de 40 que estén pagando por lo que ellos pensaban que era el derecho a manifestarse, que en realidad no lo era. Ya eran actos delictivos. Me estoy acordando, maestro, que también uno, en la del 2004, el 28 de mayo, sí, también ahí hubo detenidos. Sí, Ceci. Profesor, ¿qué derechos tienen los globalifóbicos con Exacto. Francisco Ramírez Acuña? Exactamente. Pero no duraron más que unos días, ¿verdad? Y aquí el gobernador, bueno, que con todo respeto yo lo digo, que no es agente del Ministerio Público y tampoco es juez, y que ya los está sentenciando, pues vamos a ver cuántos días duran en prisión, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa, porque los desenlaces que hemos visto es que duran unos cuantos días y ya les dicen, ustedes disculpen y ya váyanse a su casa, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa después de la declaración del gobernador, que ya se comprometió a una cosa, en mi opinión, excediendo sus facultades, porque vulnera el trípode de poderes que tenemos en nuestro país y en nuestro estado, que no es la excepción, de poder ejecutivo, que él lo es, pero hay un poder judicial y está el poder legislativo. En este caso compete la sanción al poder judicial. Los acusados podrían... En estricto sentido hablando. Los acusados podrían acceder, no sé, a beneficios como la reducción de pena, la libertad condicional o otras medidas alternativas, profesor. Sí, muy probablemente van a contratar abogados, y si no contratan abogados tendrán el abogado de oficio, y tendrán derecho a su adecuada defensa y también a ser oídos y vencidos en un momento dado. Estamos hablando de un juicio con todas sus letras, y podrán aportar los beneficios que ellos consideren pertinentes en un momento dado. Casi lo tenemos que despedir, pero es por solo tema de razón de tiempo, pero le quiero preguntar, maestro, ¿cuál es su opinión, su análisis ante esta declaración del gobernador que dice que pues son enviados sobre todo el Estado de México, estos generadores de violencia, y de Michoacán, para desviar la atención de lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México? A mí no me checa, porque lo que ocurrió en la Ciudad de México fue en la mañana y los disturbios de Guadalajara fueron en la tarde. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que es muy sencillo esto, no tiene vuelta de hoja. El gobernador ya habló, dice que son personas que vienen de México, y es tan fácil como revisar sus INES, ahí va a verse el domicilio de ubicación. Ese sería uno de los elementos que tendrían que tomarse en cuenta para identificar de dónde provienen estas personas, si su domicilio es de Guadalajara, si es de la Ciudad de México, si radican en Michoacán. Ese sería un elemento importante que estoy mencionando, pero hay otros más en un momento dado que deben de tomarse en cuenta con la finalidad de probar lo que el gobernador ya dijo. Yo pienso que el gobernador debe de tener elementos sólidos y contundentes para hacer una afirmación de esta naturaleza, de lo contrario le puede perjudicar en un tiempo breve, incluso, me atrevo a decir. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación, y en un futuro próximo, si nos permite, volveremos a molestarlo. Con mucho gusto, no es molestia, es un placer. Muchas gracias al profesor.